Muy buenas noches. Quiero dar las gracias a las autoridades del Colegio Interamericano por invitarme a participar en esta plática, en esta charla acerca del COVID-19. Durante ella vamos a estar respondiendo algunas preguntas de interés general y que espero les sean de utilidad en su quehacer diario. ¿Puede darles COVID a los niños? Sí, realmente todas las poblaciones pueden ser afectadas. Esto puede darse desde un recién nacido hasta un anciano de 90 y pico de años. Por supuesto, todos sabemos que desde que se inició la pandemia, las poblaciones más altamente afectadas son las personas con mayor edad, pero tenemos casos en niños pequeños, en recién nacidos y en adolescentes. ¿Cómo adquieren COVID los niños? La forma de adquisición principalmente es en los hogares. Es claramente, se ha estudiado esto a lo largo de estos casi 2 años que tenemos de la pandemia y es el área natural por la cual los niños van a adquirir la enfermedad. Por supuesto, la pueden adquirir en otros sitios, jugando en áreas, en parques o compartiendo en los colegios, en las escuelas. Sin embargo, la gran mayoría de casos lo va a adquirir de otro adulto dentro del mismo hogar. ¿Los niños transmiten menos el COVID que los adultos? Esto ha sido un área de investigación durante todo este tiempo. Al inicio se pensaba que los niños no eran transmisores, luego hubo algunos datos de que sí. En realidad los niños son casi igualmente transmisores que los adultos. Son mucho más altamente transmisores mientras presentan síntomas y cuando no tienen síntomas aún sin ellos pueden también transmitir la enfermedad. Entonces, este es un punto que se ha tratado de estudiar un poco más. Todavía hay algunas áreas en las cuales no hay un consenso definido, pero no hay ninguna duda de que los niños pueden transmitir la enfermedad. Y una de las cosas que nosotros recomendamos es que una vez que a alguien le da COVID dentro del hogar, los niños muchas veces son trasladados a vivir con los abuelos y no es una buena idea para nada porque estos niñitos podrían estar transmitiendo la enfermedad a estos abuelos. ¿Pueden tener COVID grave los niños? Desafortunadamente sí, la gran mayoría de los casos en los niños son leves, son asintomáticos y tienen una evolución muy benigna. En pocos días ellos resuelven el problema y se acabó. Sin embargo, no hay ninguna duda de que hay casos en los niños en los cuales puede desarrollarse una enfermedad inflamatoria sistémica en todo el cuerpo que afecta la piel, el corazón, los pulmones, los intestinos, los riñones, a lo cual se le ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría. Es raro, no es frecuente, gracias a Dios. Sin embargo, sí hay casos graves en niños que a veces requieren hospitalización. Si ya le dio COVID a una persona, ¿puede repetirle? Sí, esto depende mucho de las defensas que cada persona vaya creando y hay una variabilidad inmensa en esta capacidad de crear defensas o no. Las personas que ya han sufrido COVID, sí se conocen claramente casos en los cuales le puede repetir el COVID. Las cepas varían y la capacidad de tener una respuesta inmune uniforme solo a través de la enfermedad por el virus salvaje, digamos, es muy variable entre persona a persona. Entonces, no hay ninguna duda de que en algunas personas no es tan frecuente, pero sí puede repetir el COVID. ¿Qué cuidados debo tener en casa cuando alguien se enferma de COVID? El primer cuidado es guardar la calma. La gran mayoría de los casos, las personas evolucionan adecuadamente y tienen que empezar a tener las medidas de aislamiento y sobre todo tratar de separar a las personas que tengan algún factor de riesgo. Los factores de riesgo son ya muy conocidos. Personas con hipertensión, diabetes, personas de mayor edad, arriba de 65 años, o personas que estén tomando inmunosupresores como son esteroides o tengan tratamientos a largo plazo que puedan disminuir la capacidad de las defensas. Luego de esto es muy importante
empezar a hacer un monitoreo de la temperatura, de la hidratación y tratar de conseguir un aparato que mide la saturación del oxígeno, oxímetros de pulso, para estar tomando la saturación durante 2 o 3 veces al día. Esto tanto en las personas afectadas como en las que no. Sí, es muy recomendable que se ponga en manos de su médico, quien le aconseje cuál debe ser la conducta a seguir y sobre todo guardar la calma porque de veras en la gran mayoría de los casos la evolución va a ser buena, pero hay que estar atentos a que no empiece a haber variaciones como falta de aire, que vaya disminuyendo la saturación que ocurre principalmente a partir del quinto o sexto día. ¿Cuáles son los cuidados de un niño cuando le da COVID? Los cuidados son muy similares a los de los adultos. Como les digo, la posibilidad de que un niño se ponga o evolucione a un cuadro grave de COVID es mucho más remota que la que un adulto o la que una persona de edad más avanzada. Los cuidados es, como ya les decía, no tomar como primera medida trasladarlo donde los abuelitos porque no es una buena idea. Aunque los abuelos ya estén vacunados, es posible que el niño pueda ser ya portador de COVID, aunque esté asintomático y eventualmente pueda transmitírselo a los abuelos. Luego, a tomar de nuevo las mismas medidas. Si hay alta sospecha en que el niñito está o la niña está afectados, pues entonces deben decidir si en qué momento debe hacerse una prueba o no. Hacer las pruebas muy temprano muchas veces da falsos negativos, por lo tanto no hay que correr a hacer las pruebas inmediatamente, sino bajo el cuidado y supervisión de sus médicos. Y luego, usualmente, la gran mayoría de niños, simplemente con tratamiento de los síntomas, hidratación, acetaminofén y vigilancia de la saturación del oxígeno, van a salir adelante. Esto es la gran mayoría de los casos y así tenemos que confiar. Si hubiera alguna complicación, sí tienen que ponerse en manos de su médico. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el COVID? Bueno, las recomendaciones las hemos hablado en forma extensa durante todos estos tiempos. eh, Son evidentes el lavado de manos, el distanciamiento y el estar tratando de tomar medidas lavándonos las manos constantemente con alcohol gel. Es muy conveniente no tener reuniones prolongadas de más de 15 minutos con personas en ambientes cerrados. Traten de buscar ambientes abiertos con alta circulación de aire. Es muy poco probable que una persona se contagie en un ambiente abierto. Por supuesto, estar usando sus mascarillas en todo momento con un uso apropiado de las mismas, estarse lavando las manos y tratar de mantener este distanciamiento social. Si lo hacemos de esta manera, aun que estemos con personas visitándonos y hablándonos, verdaderamente es muy, muy baja la posibilidad de que nos infectemos y podemos seguir teniendo interacciones en el trabajo, en un ambiente social y familiar, con otras familias que no visitamos tan frecuentemente, si mantenemos este tipo de medidas. ¿Es seguro el regreso a clases? Bueno, esta es una pregunta que no ha sido fácil de contestar. Verdaderamente hay mucho interés en regresar a las clases y a que los niños vuelvan a recuperar la interacción que han tenido con sus compañeros, con sus maestros, con las actividades que tenían antes de la pandemia. No hay ninguna duda y esto lo esperamos que la licenciada Gracioso nos lo aclare más el impacto que pueda tener esto en la pandemia. El interés, por supuesto, es que se regrese a lo antes posible a estas actividades normales. Los colegios, los padres, todos estamos altamente interesados en guardar las medidas adecuadas de protección y para ello se están cada vez organizando de una forma más eficaz. El tener grupos parciales de grupos más reducidos que no acudan todos los días en separación dentro de las aulas y luego el que se aproveche más la ventilación y los cuidados que tenemos que continuar con la mascarilla y el lavado de manos hace que verdaderamente sea mínima la probabilidad de que los alumnos vayan a contagiarse en el colegio. Y por otro lado, esto no es una probabilidad cero.
Al no más surgir un caso, debe ponerse atención y regresar posiblemente a las cuarentenas, pero el esfuerzo, en mi opinión, debe ir dirigido a tratar de volver a recuperar la forma de normalidad lo antes posible en esta área, que es muy importante y creo que todos esos esfuerzos han sido hechos de la mejor manera. ¿Ha habido un incremento de casos y hospitalización de niños con COVID en los últimos meses? Sí, realmente a partir de este año empezamos a ver un incremento de hospitalizaciones en los niños que no había habido en el año pasado, digamos. Y la razón por la cual pensamos que esto sucedió es que a partir del surgimiento de la variante Delta, que es una variante, como todos sabemos, mucho más infecciosa, mucho más transmisible que la variable original del virus, ha cambiado las reglas del juego. Esto hace que haya muchos más casos en niños. En general, es muy probable que el porcentaje y el número de casos siga siendo proporcional, pero ha habido tal cantidad de adultos infectados que obviamente la proporción correspondiente de los niños a los que se le tocaba infectar ha aumentado también de esa forma proporcional. Por lo tanto, sí hemos visto más casos. De nuevo, la gran mayoría de estos casos son leves, los pasan sin ningún problema en casa, pero como ha habido más número de casos, sí ha habido más hospitalizaciones en los niños por esta razón. ¿Qué medidas tengo que tomar para no contagiarme? Las medidas ya las mencionamos anteriormente. Tenemos que tener claro que esta es una situación en que no podemos descansar ni un solo momento. Todas nuestras medidas de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla y el buscar lugares adecuados para tener interacciones cuando es imposible hacerlo por medios virtuales. Entonces tenemos que escoger lugares que sean verdaderamente seguros, con ventilación absolutamente adecuada y guardando un distanciamiento apropiado. Los lugares donde yo creo que más altamente peligramos en adquirir infecciones es cuando tenemos mucha confianza con las personas, amigos, cercanos, familiares, en los cuales pensamos que por ser familiares y amigos, no, ya estamos protegidos contra eso. Tenemos que guardar todas las medidas en todo momento y si vamos a decidir dar un abrazo o un beso, pues con las medidas de una mascarilla, de bata, etcétera, y que no sean prolongados porque verdaderamente vamos a tener más riesgo de poder infectarnos. ¿Son seguras y efectivas las vacunas contra COVID? Bueno, ha habido mucha preocupación de que hayamos tenido la probabilidad de tener una vacuna casi en menos de un año. Se empezó a vacunar a finales del año 2020, cuando la pandemia había iniciado en ese mismo año. Pero lo que les puedo decir es que se han administrado millones y millones y millones de dosis y en general las vacunas han resultado ser tanto eficaces como muy seguras. A pesar de que se ha desarrollado en poco tiempo, hay mucha investigación con este tipo de vacunas que ya llevaba bastantes años desarrollándose, precisamente porque había surgido un par de situaciones del SARS-CoV-1 en el año 2002 y del MERS en el año 2012, pero estos virus, los brotes que hubo, desaparecieron de una forma rápida y tanto el interés como los fondos de ellos ya no se siguieron desarrollando estas vacunas, pero se habían hecho avances muy importantes para iniciar el desarrollo de vacunas contra estos virus. No se ha escatimado ningún esfuerzo por guardar todos los pasos que usualmente se piden para tener una absoluta certeza de seguridad y de eficacia en las vacunas. Las vacunas son altamente seguras, sí pueden tener algunos efectos secundarios. La inmensa mayoría de estos efectos secundarios son a corto plazo, inmediatos y son verdaderamente mínimos en comparación con el riesgo de adquirir una enfermedad por el virus original. Si ya está vacunada una persona, ¿ya no le dará COVID? Las vacunas son altamente eficaces y principalmente están diseñadas para evitar que las personas tengan cuadros graves de COVID, evitar que se hospitalicen, que vayan a intensivo y que también
disminuyan la tasa de mortalidad, que disminuyan las muertes. Sin embargo, las vacunas no son perfectas. Aún con la vacunación, tenemos que mantener nuestras medidas de aislamiento hasta que esta situación se aclare más. Han sido innumerables los datos en todos los países en los que la vacunación ha sido masiva y que no hay ninguna duda que la tasa de hospitalizaciones aumenta, la tasa de muerte aumenta en los pacientes no vacunados. Por lo tanto, las vacunas protegen, disminuyen la tasa de mortalidad, pero hay algunos casos que aún vacunados pueden haber casos graves y evolucionar a una hospitalización. Esto es porque cada quien responde de una forma diferente, tiene a veces condiciones subyacentes diferentes de una persona a otra, etcétera, etcétera. Y en sí, pues hay alguna variación entre los diferentes tipos de vacuna, pero en general todas las vacunas tienen una alta tasa de seguridad y eficacia, pero que sí debemos seguir manteniendo este tipo de precauciones hasta que podamos ya salir de la pandemia. ¿Es seguro y se deben vacunar los niños de 12 a 18 años? Ya ha habido bastante información y millones de dosis administradas en los niños adolescentes. Las únicas vacunas aprobadas son la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna de niños de 12 a 18 años. Y sí ha habido alguna preocupación por alguna inflamación que ha causado este tipo de vacunas, principalmente en el corazón, lo que nosotros llamamos una miocarditis, inflamación del músculo del corazón. Esta preocupación, por supuesto, se ha vigilado de una forma muy cercana, muy estricta, y ya se cuenta con un número muy, muy grande de datos en los cuales se sabe con claridad y con certeza que el riesgo de tener esta miocarditis por el virus original, por el virus salvaje, es mucho mayor que la posibilidad mínima que ocurre cuando ocurre esta miocarditis después de la vacunación. Por lo tanto, se recomienda que no hay ninguna duda que el beneficio de vacunar a los adolescentes es mayor versus el riesgo de adquirir una enfermedad por el virus original y que cause este tipo de problemas. Las biocarditis que se producen por las vacunas son generalmente muy leves, transitorias, y la gran mayoría de ellos no requieren que acudan a los hospitales, sino solo algún tipo de vigilancia por algún tiempo. ¿Cuándo se vacunarán a los niños menores de 12 años? Este es el próximo paso que se espera en los próximos meses. También estamos esperando que haya suficientes datos e información que sea robusta y que sea suficiente para poder administrar de una forma segura y eficaz vacunas en niños menores de 12 años. Se tienen ya algunos datos publicados en niños arriba de 5 años. De nuevo, este es un grupo de edad en los cuales la mayoría de los casos son leves, pero como ya les digo, y yo como infectólogo, el cual veo un grupo de casos de niños más graves que me toca ver en los hospitales, los niños de estas edades también pueden ser necesario que se admitan al hospital. Por lo tanto, hay mucho interés en que también las vacunas puedan ser administradas con ellos. Y por otro lado, para que pueda acabar la pandemia más pronto, para que puedan ser vacunados el mayor número de personas y que haya menor posibilidad de transmisión de persona a persona. Hasta que no se tengan estos datos con suficiente solidez y que sean robustos y que tengamos suficiente seguridad, no van a administrarse las vacunas en niños de menor edad. Ya se ha hecho, a mi parecer, un poquito aceleradamente en algunos países cercanos con algún tipo de vacuna, pero me hubiese gustado tener más datos. Yo creo que esos son los datos que estamos esperando y que sean aprobados por instituciones serias como la Organización Mundial de la Salud, el CDC o la FDA. Y cuando ya tengamos esos datos, mi recomendación va a ser de nuevo administrar estas vacunas en ese momento. Seguramente hay muchas más preguntas que pueden quedar en el aire. Si es necesario alguna otra aclaración o extenderme en algún punto, va a ser mucho gusto para mí el hacerlo. Y gracias por su paciencia y atención. Y el último mensaje que les quiero dar es que el mensaje debe ser de esperanza. Esta pandemia finalmente la vamos a pasar, la vamos a poder vencer, pero todavía falta un tiempo.
Muchas personas han sufrido muchísimo, todos, no creo que nadie de nosotros que no tengamos a alguien, algún pariente cercano que haya tenido alguna pérdida o alguna enfermedad grave, pero esto lo vamos a pasar y tenemos que poner nuestra parte cada uno en lo que nos corresponde hacer. Así que les dejo con este mensaje de esperanza. Hay nuevos medicamentos que están surgiendo que parecen ser ya muy eficaces y seguros para dar como tratamiento de una forma ambulatoria, pero para todo esto todavía faltan algunos meses, así que no bajemos la guardia, tengamos fe, esperanza de que esto va a poder ser sobrepasado pronto. Así que bendiciones para todos y muchas gracias.